Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, nuevamente estoy otra vez en mi canal para hacer una entrevista a una invitada colega, en esta oportunidad de Ecuador. Ahí se está conectando. Vamos a darle la bienvenida al canal. Hola, ¿cómo estás? A ver si se escucha tu voz habilitando el micrófono. A ver, habla un poquito. No está saliendo tu voz. A ver. A ver ahora. Hola, hola. ¿Vos me escuchás? A ver, Alexandra. Me parece que está. Ahora te lo voy a habilitar. ¿Hay otra persona conectado también o estás en dos conexiones? No sé. ¿Me escuchas ahí? Ahora sí. Hola. Buenas Hola, noches. ¿qué tal? Ay, sí, un gusto. Igualmente, Adriana, gracias la invitación también, un gusto conocernos por ¿no? aquí también. Distancia nos unen y bueno, a veces hay un problemita en las conexiones que demoran unos minutitos uno en conectarse, pero la verdad que es un gusto, dada la distancia, vos estás en Ecuador, yo acá en Argentina, y la verdad que bueno, primero que todo, muchísimas gracias Alejandra Delgado por haber aceptado mi invitación tan gustosamente. Y bueno, te voy a presentar, pero luego vos me vas a corregir si no es así. Voy a leer un poquito de tus antecedentes, de tu currículum, para que la gente luego cuando vea este video pueda saber quién sos. Un Vos sos gusto. terapeuta del lenguaje, ¿verdad? Sí, soy Estás terapeuta de lenguaje. muy bien, egresada por la Universidad de Quito, Ecuador. Central del Ecuador. Muy, Universidad Central del Ecuador, Quito. muy bien. Acá tengo entre tus datos que estudiaste máster en psicopedagogía clínica por la Universidad de Barcelona. También hiciste un máster en rehabilitación de la voz profesional hablada y cantada por la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir. Estudiaste certificación internacional en empleo de tecnologías fonoaudiológicas en la Sociedad Internacional de Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Fonoaudiología. Muy interesante eso. Y también has estudiado en la UCE, Facultad de Ciencias Médicas del Ecuador. Estudiaste por la Universidad Europea de Valencia. Y bueno, tenés una trayectoria que ya no sé cuántos años llevas de recibida, pero de lo tuyo me interesó convocarte porque estás haciendo, si mal no he leído, eh, terapias en relación a lo que es la deglución y la voz, en forma conjunta, ¿verdad? Entonces, quiero que me cuentes un poquito, si querés podés comenzar brevemente de tu comienzo de la carrera y que te has volcado ahora a esto, ¿no? A la voz y la deglución. Ya. Bueno, como me presentó Adriana, es un gusto para mí. La invitación también, a pesar que hemos cruzado fronteras, la red nos permite estar muchas veces en contacto y hoy ha sido una de esas oportunidades. Bueno, te comento, pues soy terapeuta de lenguaje graduada en el 2014 en la Universidad Central del Ecuador. A partir de esa época, pues me dediqué a trabajar con niños en el ámbito de lenguaje y finalmente fui encaminándome por la deglución pediátrica, que a medida que iba caminando, pues iba observando la necesidad en mi país en particular sobre el trabajo en esta población, porque generalmente el fonoaudiólogo o terapeuta de lenguaje
que actualmente es la nueva denominación fonoaudiología, ya en las universidades aquí en el Ecuador, porque la Universidad Central era la única que sacaba como terapeutas del lenguaje. Actualmente la primera promoción pues ya salen como fonoaudiólogos. Continuando con ello, pues empieza mi caminar en el 2016, cuando tengo la oportunidad de interactuar con niños con dificultades en la deglución. Realmente la capacitación, la preparación dentro del país no había para nada. Entonces me llevó a mí a seguir investigando, leyendo, viendo dónde me puedo ir a preparar, porque la Perdón, ¿de población qué patologías estabas indagando en ese momento en niños? sobre disfagia en pediatría, disfagia en pediatría, porque empezaban a llegar, bueno, el terapeuta del lenguaje era únicamente conocido por la recuperación del fonema de la R, mucho era el ratón, y no conocían más allá del amplio trabajo del fonoaudiólogo en mi país, literal, porque hasta ahora seguimos en ese trabajo de divulgación, dando a conocer la importancia del rol del terapeuta tanto a nivel hospitalario como a nivel de sitios privados. En Ecuador, pues son áreas que poco a poco estamos viendo, hace unos 2 años aproximadamente, pues el interés en prepararse, en capacitarse, en conocer más sobre el tema. Ahí fue cuando regreso al 2016, 2017, cuando yo empezaba a ver contactos, a ver dentro de mi país quién, cómo me pueden guiar con un poco más de experiencia y sencillamente no encontraba. Asistí a un curso que realmente fue de terapia física, que vino un colega fisioterapeuta a dar un curso y era mucho boba. Entonces yo era así, a ver qué pasó aquí. Bueno, en mi conocimiento, bueno, fueron mis primeros pasos en la rehabilitación, en el conocimiento del mundo de la disfagia, el mundo de la voz, hasta que finalmente pues salí, crucé fronteras, me ha tocado salir de Ecuador para ir a capacitarme, para ir a aprender, para poder regresar aquí a mi país y seguirlo aplicando. Realmente fue una de las experiencias cuando en el 2015, justamente uno de los exponentes que vino al país manejaba mucho sobre la parte anatómica, fisiológica, biomecánica de la disfagia, pero en forma particular sobre motricidad orofacial me habló. Entonces fue como que me quedé, guau, ¿qué pasa aquí? Entonces la inquietud mía, recién graduadita, cosas nuevas, nunca había visto ni en la universidad, me quedé con esa inquietud. Dije, no, tengo que seguir leyendo más, involucrarme más, y así avanzó hasta lo que me llevó a hacer una pasantía en Colombia, me acuerdo. Fue a conocer justamente la parte, cómo manejaban allá la parte de la disfagia. Entonces era una imagen muy diferente, o sea, como aquí no había nada de disfagia, o sea, era todo nuevo para mí. Entonces era ver qué es lo que sucede. Me fui, aprendí el uso de equipos, ahí fue cuando tuve la primera oportunidad de empezar a emplear equipos, el láser, el ultra, el electro, conocer el rol del terapeuta del lenguaje ya desde el punto de la disfagia, no solamente en niños, que fue en un inicio mi mayor intriga, mi mayor conocimiento, porque ni en las redes yo no encontraba mucha información. Entonces sí era como que angustiante también, y los libros que yo encontraba era más en portugués, nada en español y un poco más en inglés. Entonces sí fue un caminar súper simpático en este mundo. Para la actualidad que veo, o sea, estamos súper bien y esperemos que sigamos. Ya hay evidencia de muchas cosas, como escucho a otros colegas. Entonces sí ha sido un caminar en la parte de la disfagia con el uso de equipos desde el 2015. Ahí fue cuando formé parte de como tú leíste, ¿no? De CIEFO, de una sociedad internacional de uso de equipos, donde realmente vamos observando cómo la necesidad para ver resultados óptimos en cortos tiempos, cómo yo empleaba cierto tipo de estrategias, técnicas, y no mira, o sea, realmente los resultados tan eficientes en cortos periodos, ¿no?
porque yo ya venía haciendo un seguimiento de qué técnica aplico, qué técnica no me sirven, qué tipo de pacientes, cómo, y la bibliografía en sí no había mucho. Ahora ya hay hasta la evidencia que si te sirve no te es útil, y ya estoy también queriéndome encaminar en esa parte de hacer de investigar, me encanta. ¿Has Entonces, pues investigado? Perdón, sí, sí, podés continuar. Luego te voy a preguntar. Sí, sí. ya. Entonces sí fue un caminar hasta la actualidad, pues tuve la oportunidad igual de conocer técnicas de las fijaciones laringeas. Entonces era algo nuevo que realmente ni en las redes sabía, e incluso para mis propios colegas era como que algo nuevo, porque yo era la primera que empezaba a utilizar, yo trabajé, ya empecé a trabajar en un hospital público y pasaban estudiantes. Entonces, el momento que venían las estudiantes desde la universidad, miraban el manejo diferente, no sabían qué era lo que yo estaba haciendo, qué era lo que sucedía. Entonces me empezó, o sea, empecé yo ahí a darles a conocer sobre lo que yo venía trayendo, conocimientos de Colombia, conocimientos que también me fui aquí a Chile. Entonces fueron cositas que vine trayendo y lo iba adaptando de acuerdo a las necesidades de cada uno de los pacientes. Hasta que finalmente, pues en la U también se miró la necesidad de la reforma, ir haciéndose nuevas adaptaciones de acuerdo a la demanda también del rol del terapeuta del lenguaje. Y, y ahí fui cada vez más perfeccionándome, utilizando los equipos. Había pacientes que tenían problemas de disfagia, no solamente ya en niños, ya llegué netamente a la población adulta. Empecé a ver problemas de voz, porque los médicos enviaban, no te enviaban mucho realmente, porque todavía no era como un ámbito conocido. Era como que el fonoaudiólogo, no, ahora es el fonoaudiólogo, o sea, el terapeuta del lenguaje, ¿qué hace aquí? O sea, y cuando yo empecé a hacer este conocimiento de que el terapeuta del lenguaje, pues también puede prepararse tanto en voz, tanto en deglución, y pueden trabajar con un equipo multidisciplinario teniendo unas bases. Entonces, sí fue como que haciendo campo, incluso para que los médicos de otras especialidades empiecen ya a enviarnos a nivel hospitalario, porque era así, fue un camino en el que tocó ir dando, y finalmente, pues ahora lo veo ya en los hospitales en Quito, en la mayoría, ya aquí en el Ecuador, pues ya veo el interés a nivel hospitalario, pues colegas ya trabajan, o las que antes lo hacían así, unita que dos escondido por ahí, pues ahora ya lo tienen más, como que dicen, sí, ya es visible, o sea, el rol del terapeuta del lenguaje y seguimos en esa marcha y cuando vemos más invitaciones para estos Wenivar, simposios, congresos que ya vemos en las redes, entonces es como que también ya es un mayor respaldo, ¿no? Porque Ecuador no contaba tampoco con una asociación de fonoaudiólogos o terapeutas del lenguaje para darnos a conocer y finalmente poder empezar a ocupar un espacio dentro también del ámbito de la salud. Y ahí es lo que parte también a Sofotel, que es una de las primeras asociaciones que se empieza a formar un grupo. Empezamos porque soy fundadora y actualmente formo parte también del directorio. Entonces empezamos a observar todas estas necesidades del rol del terapeuta del lenguaje y cómo empezaba a ser invadido. Ni siquiera era por terapeutas del lenguaje mismo, era en la parte ya de deglución cuando empecé un poquito y era más por el fisio. Ciertas áreas eran por el fisio. Entonces yo decía, no, o sea, en otros países no lo hace el fisio, lo está haciendo el fono. ¿Qué pasa aquí? En Ecuador estamos recién iniciando. Entonces, sí fue un caminar que en el 2019 más o menos se inició la Asociación de Fonoaudiólogos y Terapeutas del Lenguaje, ya se hizo el registro ministerial, porque en el 2018 pues fueron los primeros pasos que hubo una reunión y de ahí sí en el 2019 ya se formalizó. De ahí a la actualidad pues existen ya 3 asociaciones más que estamos distribuyéndonos en diferentes ciudades aquí en el país, justo para hacer más visibles estos campos de acción, como es disfagia, como es voz, porque en entrevistas, en la parte cuando es el día
de la voz, un 16 de abril, pues, o sea, todavía vamos observando que voz en mi país no es tan nombrado, no es mucho como que reconocidos por ciertos médicos, entonces es más campaña de visibilidad, más trabajo, más compromiso, más ya desde las aulas, desde la universidad se han involucrado. Entonces empezamos ya a ser un referente de que sí, el paciente necesita disfagia por estos aspectos, el paciente necesita terapia de voz por estos aspectos. Entonces, el médico también ya empieza a enviarnos, ya estamos de cierta forma trabajando al lado con el otorrinolaringólogo, con el gastroenterólogo, con el médico cirujano de cabeza y cuello. Entonces empieza a ser ya un campo multidisciplinario y la necesidad también de los profesionales cada vez empieza a observar que las promociones de hace 2, 3 años pues vienen con una energía potente por seguir devorando este caminar y de nosotros también, o sea, de traer más exponentes o uno mismo aquí en el Ecuador, pues hacer más visible cómo es y la gran responsabilidad que demanda el ejercer la disfagia, el ejercer voz, porque son campos que tal vez, como he tenido la oportunidad de conversar con ciertas profesionales mayores de generaciones que ya han venido. Entonces les consultaba, ¿no? Porque he tenido así la oportunidad y les digo, Listen, ¿por qué no lo hacían o esto? Entonces me decían, no, es que era un miedo, no, es que no teníamos bases, es que no. Entonces sí, o sea, y es verdad, o sea, es el gran compromiso porque tú no puedes hacerlo por hacer y es lo que seguimos todavía en esa lucha porque en muchas ocasiones pues todavía noto que la disfagia pues quiere ser trabajada por el fisio y no toman en cuenta que el fonoaudiólogo es el profesional y más cuando vemos que hay muchas ocasiones está saliendo ya acá en el Ecuador cursitos de terapeutas del lenguaje, ¿sí? Entonces sí es una situación alarmante cuando veo yo otros países como tú, Argentina, Chile, donde ya veo que tienen, o sea, ya están reglamentadas, o sea, no pueden invadir en sí su espacio laboral. Y si lo hacen, pues ya es otra cuestión. Entonces, un poco te he dado un preámbulo de lo que estamos aquí todavía en el Ecuador caminando. Ha sido y sigue siendo un arduo trabajo. Estoy caminando también por conocer estos aspectos más ya desde los profesionales, incluso áreas médicas para la parte pediátrica, porque hay ciertos equipos que no llegan todavía acá para los niños, para disfagia, y se les dice a los papis que consigan o algo, entonces dicen, no, es que no hay cierta empresa que nos trae. Entonces digo, no, todavía estamos en un arduo caminar por estos lugares, pero genial también la entrevista, el conocer un poco también la realidad todavía de Ecuador que seguimos trabajando. Bueno, pero han hecho un gran avance. Convengamos que la fonoaudiología ha avanzado mucho estos años. Es una disciplina que ha avanzado en todos los sentidos, en el área de voz, en el área de la inclusión, en el área de audición, con los implantes, así que va muy bien. El problema en estos momentos que hay en este país, en nuestro país, es que hay faltante, hay mucha demanda y hay faltante de profesionales. Este, no sé qué está pasando, que tal vez no eligen la carrera y están eligiendo otras cosas porque la vida lleva a que la modernidad, digamos, estudien otras cosas y no fonoaudiología. Hay mucha demanda, por lo menos acá. No sé cómo es la realidad allá, pero es así. Te Y quiero acá no. preguntar, te quiero preguntar si siguen algún protocolo o tienen protocolos propios para trabajar. En el ámbito de deglución, en el ámbito de disfagia, protocolos en sí, pues los que tenemos a nivel de acceso en redes, de acuerdo a las necesidades y adaptaciones que se van presentando a nivel tanto público como a nivel privado. En el ámbito público, pues son protocolos que se van estableciendo de acuerdo al equipo que se va trabajando y a nivel privado, pues ya como se conoce, pues son las necesidades que también se van aplicando. Sí, realmente a nivel hospitalario, pues estamos aplicando, estoy aplicando actual, como salió el ITSI,
Entonces ese estamos manejándolo a nivel de la disfagia. Sin embargo, se viene también haciendo las adaptaciones que correspondan de acuerdo al volumen, viscosidad, al GUS, que todavía seguimos también empleándolo en estrategias también de acuerdo a las anteriores. ¿Cuándo crees que es momento o cuándo descubriste que empezabas a poder tratar ambas cosas, la voz y la deglución? Bueno, cuando estaba en hospitalización, pues generalmente los pacientes que empezaba a observar tenían dificultades tanto en la alimentación como en voz. En la alimentación principalmente porque no podían alimentarse adecuadamente y en la voz, pues netamente en ciertos casos o en ciertas patologías en particular, se empezaba a ver que las dos cosas se encontraban afectadas. Entonces, en las parálisis, generalmente yo empezaba a encontrar en las parálisis cordales, los pacientes empezaban, ya les mandaban el alimento y no podían con los líquidos, empezaban a atorarse. Entonces yo miraba y decía, no, pues están alterando las dos cosas, tanto de ilusión como la parte de la voz, porque los pacientes tampoco decían, esta no es mi voz. Y uno se decía, sí, señora, no es su voz, aunque el médico ya le había explicado, no conocía el rol del fonoaudiólogo, cómo podíamos ayudarle y dándole técnicas en ese momento para que pueda alimentarse y posteriormente con la rehabilitación para la parte de la voz ir mejorándola, pero que no se creen en ese momento una angustia, una ansiedad, porque empezaban a notar que no se podían alimentar muy bien y tampoco pues su voz era la que estaban acostumbradas. Entonces, ahí es lo que empezamos, o yo empecé a ver que estaban las dos cosas acompañadas y finalmente pues iba superando la parte de la disfagia y nos quedábamos con la parte de la parálisis o la parte de voz. Entonces él les explicaba que en qué consistía lo uno y en qué consistía lo otro y cómo podíamos también trabajar a nivel de uso de equipos fonoaudiológicos, el láser, en qué les iba a beneficiar, la electroestimulación, cómo iba a favorecer también esos procesos de la alimentación, en la deglución, y cómo ciertas técnicas van a también ayudar en la parte de fijación en laringe, las técnicas de fijación en laringeas, cuya autora es la doctora Patricia Cedeño, pues me ayudaron bastantísimo para ir detectando también estas alteraciones de cómo podría esta laringe estar afectada y finalmente las consecuencias que yo podría estar o estaba ya observándole en los pacientes. En pacientes que también mucho yo empezaba a observar estos aspectos fueron ya pacientes que tenían problemas de bocio, problemas de tiroides, donde también por la situación tan grande, tan fuerte que era, también les extraían y quedaban con cierta parálisis a nivel del recurrente y por ende, pues insistía, volvíamos a las parálisis cordales y toda la parte que se venía acompañando. Generalmente en esas dos fue lo que yo empecé a unir la parte de la disfagia o la parte de la deglución con la parte de la voz, cada una en su momento dando prioridades de acuerdo a las necesidades en pacientes en hospitalización. Y también en consulta externa, también los pacientes que no concluían o ya les tocaba domicilio, pues venían y íbamos observando yo iba observando casos agudos donde con las técnicas que se les indicaba, pues ya regresaban mejor en la parte de la deglución, pero continuábamos ya con la parte únicamente de voz. Entonces, era ya un trabajo multidisciplinario de acuerdo a las necesidades y control tanto del fono como del médico que estaba haciendo el seguimiento. Aplicábamos incluso en mi área, pues utilizo también en la parte de una historia clínica, al estar en hospital, pues me permite directamente acceder al sistema y aplicar ya pruebas objetivas o subjetivas. Estaba aplicando el PRAT para la parte de la voz, estaba haciendo también la parte en disfagia, el tipo de consistencia,
Sin embargo, en estos casos, pues ya sabíamos qué es lo que estaba sucediendo, pues con las estrategias compensatorias, pues facilitábamos y no habría ningún inconveniente. Se le da las indicaciones necesarias al paciente, los cumple y pues vamos observando que en estos casos ellos sin dificultades enormes o normales dentro de parámetros, pues se permiten también incorporar. Y dependiendo esto también de acuerdo al nivel de la parálisis cordal, pues vamos a ir observando la severidad de su voz y también cómo el paciente lo acepta o no lo acepta, porque el momento que él quiere hacer un esfuerzo para que se escuche su voz como tenían antes, pues en ciertos casos no lo es y entran en procesos. A veces les digo, no quiero que se haga psicológico porque eso también nos afecta. Eso te comento. Bueno, excelente todo lo que has contado. Por último, a mí me gustaría que pudieras dejar consejos acerca de, para los colegas que quieran iniciarse en este tema de la voz y la deglución, ¿qué podrías recomendarle? ¿Por dónde empezar? Y también, ¿qué pasaría si se puede empezar sin aparatología en un principio, debido a que por ahí de pronto son dispositivos extranjeros que no se consiguen, sobre todo en tu país, que por ahí están arrancando con todo esto? ¿Qué consejos le podría dar o qué sugerencia, verdad? Ya con esto Bueno, nos despedimos. ya, realmente los equipos no lo es todo porque son una ayuda, más no te ayuda, más no te hacen la terapia. Uno tiene que conocer las bases, la anatomía, la fisiología, la biomecánica, saber integrar y diferenciar lo que es voz, lo que es deglución, y de acuerdo al entrenamiento o las capacitaciones que uno se haya tenido en cada uno de los equipos que tú vayas a emplear, pues te va a ser útil de acuerdo a las necesidades de cada usuario. Entonces, lo que sí les puedo recomendar es que con o sin aparatos, pues tenemos que tener bases, hay que tener bases de todo lo que les había mencionado y los equipos nos ayudan a que tengamos resultados a corto tiempo, no a largo plazo como muchas veces lo hemos hecho manualmente, porque de las dos experiencias muchas veces yo lo hago en ciertos casos sin equipos porque el paciente no lo requiere y en otros casos que sí lo utilizo desde el primer momento que el paciente pues se encuentra en hospitalización o desde el momento que tal vez no lo veo en hospitalización, pero ya por consulta externa y veo que se requiere ya el uso pues de equipos, empiezo a hacerlo. Entonces hay que tener un criterio para poderlo utilizarlo y saber en qué momento pues me va a ayudar y en qué momento pues también me va a favorecer en otros aspectos. Entonces, no es que el equipo es todo, pues el conocimiento siempre les digo a quienes a veces me acompañan, pues lo tenemos aquí, si nosotros todavía no lo tenemos instaurado, no sabemos o tenemos vacíos, pues lo importante es completar, ir leyendo y si les encanta, les apasiona pues este mundo de voz, el mundo de deglución, son dos caminos muy hermosos, pero en cierto momento existe su divergencia y ahí está el plus del saberlo. Uno, decidir hacia qué me voy a especializar, si hacia voz o hacia deglución. En lo personal lo vengo haciendo en estos dos aspectos por el estar a nivel hospitalario, pues uno tiene, todavía no hay esa facilidad de decir, ve donde el fono es especialista en voz, ve donde el fono es especialista en disfagia, pues acá netamente en lo personal todavía estamos haciéndolo. Uno, las dos cosas tratamos de que se pueda optimizar el tiempo y finalmente esperemos que poco a poco también ya nos vayamos especializando. Sin embargo, al tener yo la especialidad del máster en voz, pues me permitió de cierta forma también ir incorporando estas dos áreas, ¿no? Disfagia y la parte de voz. En la parte de disfagia, pues las dos áreas son muy, muy hermosas.
Si les apasiona, dedíquense mucho al estudio, dedíquense mucho a investigar, a leer, a profundizar y sobre todo a dar un campo, a hacernos conocer más como fonoaudiólogos y que ese es nuestro rol, para que no nos invadan otras áreas, porque eso sí es muy, muy, muy delicado y estamos recién empezando, entonces sí es bueno desde el inicio dar pasos firmes, seguros y que se empiece a mostrar lo que es o hace el terapeuta de lenguaje fonoaudiólogo. Eso es lo que puedo yo. Excelente. Yo te Sí. agradezco muchísimo. Creo que cuando yo elijo un invitado, realmente lo elijo muy bien, porque realmente todos los invitados que he tenido a este canal que creé hace un tiempo han demostrado una capacidad impresionante, gente joven, con muchas ganas de hacer, con muchas ganas de investigar. La verdad que no ha habido uno que no demostrara realmente la capacidad que tiene y el futuro que tiene en la profesión. Porque yo estoy buscando profesionales más nuevos, más jóvenes, los que ya somos más conocidos o tenemos más años en la profesión. Así que es un orgullo poder ir descubriendo y también mostrando a los demás colegas, porque son un estímulo, gente joven como vos, que realmente le has puesto tantas ganas a la profesión y has inclusive abierto caminos en tu país y lo vas a seguir haciendo. Así que realmente te felicito. Vamos a seguir en contacto y esperemos tocar nuevos temas en un futuro, en este medio o en otro que nos encontremos. Así que te agradezco muchísimo, muchísimo la participación. Te mando un saludo desde Argentina y espero poder encontrarnos en algún momento, vos aquí en mi país o yo allá en el tuyo por alguna oportunidad. Sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a ti, Adriana, la apertura que me das para dar a conocer estos aspectos, cómo fue el manejo de las dos áreas que lo pusiste en el post. Y sí es un poquito fuerte, un poquito complicado, pero hay que saberlo diferenciar y manejar de la mejor forma, porque no podemos integrar las dos cosas hasta cierto punto, lo puedes hacer, pero después ya cada quien toma su vertiente. ¿Sí? Bueno, ha Entonces, sido un gracias. Hasta la gusto. próxima. Saludos de Gracias Argentina. Muchas también, gracias. cuídate. Hasta Gracias. pronto.